Resulta que todos estos problemas tienen solución. Y que independientemente de que hemos cometido errores, hemos metido la pata en materia de integración, la globalización tiene grandes retos y beneficios para un país que haga las reformas estructurales internas para sacarles beneficio a esa globalización. Hay países dinámicos que han sabido sacarle beneficios. Los tigres asiáticos, en su gran mayoría, eran países pobres en los años 60. Taiwán, por ejemplo, para 1960 tenía un ingreso per cápita más bajito que el de la República Dominicana. Exportaba menos que la República Dominicana en el 60. Hoy, la República Dominicana exporta cerca de 12.000 millones de dólares, incluyendo zonas francas. Pero Taiwán exporta 300.000 millones de dólares. El ingreso per cápita dominicano es de casi 5.000 dólares. El de Taiwán es de 23.000 dólares por habitante. ¿Y qué ha hecho este pequeño país para en menos de 50 años sacarle beneficios a ese comercio y convertir su país en un país desarrollado? Yo creo que nosotros, como nación, necesitamos reformas estructurales que corrijan males ancestrales que tiene nuestra economía y nuestra cultura como productores. Lo primero que tenemos que solucionar es el problema eléctrico nacional. Con un precio de la energía tan caro, con empresas que tienen que comprar plantas que implican combustible, no seremos capaces de hacer un producto competitivo en el mercado internacional. El segundo problema grave para nosotros ser competitivos es el problema educativo dominicano. La gente no relaciona mucho la educación con la competitividad. Pero resulta que para usted agregarle valor a un producto, necesita que sus trabajadores y sus productores no solo integren tecnologías nuevas, sino que el trabajador sepa manejarlas. Hay un informe muy serio de un organismo internacional que dice que la media dominicana es 7.3 años de escolaridad. Séptimo curso. Con séptimo curso, un trabajador no puede producir un producto de estándar mundial. Imposible. Yo pongo el ejemplo siempre del mecánico. El viejo mecánico solo necesitaba buena memoria y buenos brazos. Él sabía que quitaba una pieza y tenía que tener la memoria para poder ponerla en el mismo lugar. Pero resulta que en el siglo XXI un carro es 65% circuitos electrónicos. El viejo mecánico no le prende un carro del siglo XXI si se le daña, porque para aprenderlo necesita educarse. Saber electrónica, matemática, física, y con séptimo curso no puede producir un producto de estándar mundial. Tan simple como eso. El otro problema que tenemos es que como la República Dominicana no ha logrado producir productos de alto valor agregado, no ha demandado de una educación superior para producir los doctores que puedan hacer ciencia que luego se le integre al producto dominicano. Resulta que si nosotros pariéramos doctores, los pariéramos
para que se fueran del país, porque no hay empresas de alta competitividad que puedan absorber esa mano de obra de alta calificación. Yo estuve en Taiwán el año pasado y me llevaron al Parque Hsinchu, que es un parque industrial de ciencias, su primer parque de ciencias. Y resulta que ellos tienen trabajando solo en ese parque 1.700 doctores con PhD y 1.200 candidatos a doctores a PhD. Y por eso ustedes ven que ellos están en la vanguardia en pantallas planas, celulares, porque la sociedad y la educación de este país no solo está pariendo los doctores que hacen la ciencia para agregarle valor al producto, sino las empresas que van a demandar de esos profesionales que salen a las calles. Nosotros ni estamos pariendo las empresas, ni estamos pariendo los doctores para agregarle valor al oro, por ejemplo. Nosotros, para poder exportar, necesitamos crear un sistema de inteligencia. Y uso la palabra inteligencia como la CIA. Buscar información, país por país, organismo por organismo, empresa por empresa. Cruzar esa información con la información de los productores nacionales. Y a partir de ahí hacer un plan nacional de desarrollo industrial exportador. Y luego hacer una cesta de productos en la que nosotros tengamos potencialidades de éxito en el comercio mundial. Me cuenta Osmar Benítez, un experto en el área agrícola en la República Dominicana, que la Junta Agroempresarial hizo un ensayo sobre cuáles productos agrarios dominicanos podían entrar al comercio norteamericano con éxito de competencia. Y resulta que encontraron que 110 productos agrícolas podían entrar al mercado con éxito. Pero si nosotros hiciéramos más análisis, vamos a descubrir que en los diferentes países ricos hay muchos nichos, pequeños nichos de mercado que quizás nuestros productores puedan suplir. Pero lo primero es que no tenemos ni el estudio y luego tampoco tenemos la voluntad política para apoyar a esas empresas que deberían suplir esos nichos del mercado internacional. Para nosotros poder suplir a esas empresas, necesitamos darle un gran apoyo estatal. Desde hacer incubadoras de empresas. Incubadora es igual, así mismo como suena. Los pollitos los incuban, ¿verdad? Los protegen durante su etapa pequeña, para que le dé el calor, le dan el maíz, le ponen todo, hasta que el pollito ya crece, se pone fuerte y lo sacan de la incubadora. Así mismo hay que incubar empresas. El Estado tiene que darle la protección necesaria hasta que aprendan. Pero además de esto, como ya se están quitando las barreras al comercio y no se aceptan los tratados, los apoyos estatales, nosotros tenemos que usar un concepto que usan las feministas para aplicarlo al apoyo a la producción. Discriminación positiva. Yo planteo que se haga discriminación positiva en favor de las empresas, especialmente de los innovadores. Y oigan bien, digo innovadores porque siempre se habla de emprendedores, pero no todos los emprendedores innovan y no todos los grandes innovan. Yo soy partidario de que a quien más le debemos dar apoyo es a los innovadores, a los que se la juegan, a los que tienen ideas nuevas.
Pero resulta que nuestra economía y nuestro sistema de comercio y de competencia interna se basa en el poder y no en el derecho. Y como se basa en el poder, los chiquitos que entran al mercado son aplastados por los grandes que tienen el poder. Y si no tienen un respaldo estatal, económico y legal, ni los innovadores ni los emprendedores podrán entrar al mercado. Y una economía que no deja que los innovadores y los emprendedores entren al mercado, envejece, se estanca. Nosotros debemos hacer una realidad la reestructuración industrial. Por muchos años nuestras industrias están produciendo lo mismo con los mismos resultados. ¿Y qué ha faltado? Que no se atreven a invertir en tecnologías, no han mejorado el capital humano de sus trabajadores, no invierten en sus trabajadores y no han querido moverse de actividades seguras donde ellos ganan beneficios, aunque pocos, a actividades de riesgo donde tienen grandes potencialidades de crecer. No quieren correr riesgos y resulta que la clave de la competencia y del éxito empresarial es el riesgo. Pero necesitamos mantener un entorno favorable a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Ningún inversionista va a un país donde no hay garantías. Lo primero que buscan son garantías judiciales. Luego quieren estabilidad política, estabilidad social y por supuesto estabilidad económica. En eso hemos avanzado en la República Dominicana. Y yo creo que es uno de los logros de los últimos gobiernos de este país, que ha logrado mantener estable la economía, ha hecho reformas judiciales importantes para dar garantías a la inversión. Y hay un clima favorable para que cualquier extranjero venga a invertir a la República Dominicana. Esto no solo hay que mantenerlo, hay que ampliarlo para que no haya dudas en ningún inversionista extranjero para venir a la República Dominicana. Pero ojo, la inversión extranjera que necesitamos no es la depredadora que viene a buscar los dólares de la economía nacional para llevárselo. Necesitamos empresas multinacionales exportadoras que además de dejarnos los empleos, nos transfieran tecnologías y nos dejen dólares para pagar nuestras importaciones. No es cualquier empresa extranjera, es la empresa extranjera de calidad la que necesitamos en la República Dominicana. Para eso necesitamos hacer lo que hicieron los tigres asiáticos. Un pacto entre empresa, trabajadores, Estado y sociedad civil. Ese pacto consiste en determinar qué producto vamos a exportar, cuánto cuesta producir ese producto, a dónde lo vamos a llevar y cómo el Estado va a financiar ese apoyo a esos productos. A partir de ese pacto nacional para la exportación, desarrollar la cultura exportable. Que la gente aprenda a amar exportar y que haya una interdependencia, lo que le llaman la economía de cascada, donde la empresa grande gotea hacia la mediana y la mediana gotea hacia la pequeña y la pequeña hacia la micro. Y haya esa interacción entre las cuatro formas de empresa. Una produce el zapato, otra lo empaca y otra lo exporta, a partir de las capacidades de ellas, pero no hemos sido capaces todavía de hacer esa interrelación interempresarial para las exportaciones. Creo que nos ha faltado voluntad política
y visión de futuro en la República Dominicana. Al ritmo que vamos, si nosotros no exportamos, nuestra economía se va a estancar, no podremos pagar nuestras importaciones y no podremos generar los empleos que va a demandar el país en el siglo XXI. Exportar o morir, esa debe ser la consigna. Por suerte que personalmente yo veo que tenemos un presidente que tiene el deseo de iniciar una reforma estructural en la economía que destrabe todos estos problemas para que el país inicie un proceso y una cultura exportadora. Yo creo que ha llegado el momento de atreverse a jugársela en la industria para exportar. Con la red, con la internet, el mundo está en las manos, señores. La información está disponible, está ahí. Ya cualquiera de ustedes en la red puede saber a qué precio venden el cacao en Frankfurt, por ejemplo. Y si usted puede llevar ese cacao a Frankfurt o a cualquier ciudad alemana, o de Austria o de China, pero no tenemos la cultura y creemos que es muy complejo, que es muy difícil, y no lo es. Falta cultura y voluntad política. Si nosotros hacemos esto, yo estoy seguro que vamos a consolidar nuestro desarrollo económico, que vamos a convertir nuestro país en una potencia subregional, porque nosotros tenemos la capacidad, los recursos naturales, los empresarios, para nosotros ser una potencia subregional que llene de orgullo a la República Dominicana. Si lo hacemos, vamos a honrar la memoria de nuestros padres fundadores que quisieron un país libre, independiente y próspero para nosotros poder sobrevivir en el siglo XXI. Muchas gracias. Magistral Conferencia Política Internacional, Acuerdos de Integración y Tratados con el doctor Gedeón Santos. Creo que él se hace merecedor de otro fuerte aplauso. Vamos a permitir algunas preguntas. ¿Cuántas preguntas, doctor? 3 preguntas. Que sean preguntas, que sean breves. ¿Con quién comenzamos? Adelante. Puede acercarse. Los demás interesados en preguntar también pueden acercarse. Solamente 3 preguntas. Muy buenas noches. Mi pregunta viene con los países poderosos, lo que usted estaba hablando. ¿Qué debería hacer la República Dominicana con esos países poderosos que vienen esas transnacionales? ¿Qué hacer con esas transnacionales que vienen a ofrecer los servicios a la República Dominicana y que nosotros como país tenemos que aceptarlo ya que no tenemos ese servicio y lo necesitamos? Primera pregunta. ¿Quién más? Adelante. Si hay otra persona interesada en preguntar, que se acerque, por favor. Gracias, Israel. Bien, buenas noches, mesa principal, doctor, público presente. Mi pregunta es la siguiente. Ya que usted hablaba de exportar y que es la clave para el avance y el desarrollo en nuestro país, ¿cree usted o lo ha determinado así que implementar el turismo y la inversión en el turismo que ha dado lugar a que vengan muchos turistas acá es también una clave a fines de que nuestros productores puedan vender sus productos y salir de la pobreza? Gracias.
Sí, gracias. Quiero felicitarlo por la ponencia, muy interesante. Tenemos claro que tenemos un problema que se puede solucionar como país y desde el punto de vista del Estado. Ahora bien, nosotros como institución, en este caso que somos una universidad, profesores, empresas, desde una ciudad no tan grande como es San Francisco de Macorís, ¿qué acciones desde el punto de vista táctico podemos ir comenzando a implementar para poder llegar hacia el ambiente global? O sea, ¿por dónde nosotros como individuos podemos comenzar? Muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes las tres. La primera pregunta, yo me imagino que el joven que la hizo se refería a la Barrick. Miren, resulta que el extractivismo en América Latina no es nuevo. En los años 70 y 60, América Latina desarrolló un proceso de extractivismo exportador. ¿Pero qué resulta con el extractivismo exportador? Que empresas como la Barrick Gold no nos transfieren tecnología, no están vinculadas al mercado nacional y por lo tanto no se eslabonan con las empresas dominicanas. Y en tercer lugar, no le agrega valor al oro, no lo convierten en joyas caras. ¿Qué nos deja la Barrick Gold? Nos deja una sola cosa: dinero. Gracias a que se renegoció un buen contrato y ahora nos va a dejar dinero. Pero ¿qué ha pasado en América Latina en los últimos 30 años? Que el dinero que ha dejado el extractivismo se ha dilipendiado y no se ha invertido en lo que ha debido invertirse. Yo pienso que la clave es que ese dinero, que es lo único que nos deja la Barrick Gold, lo invirtamos en tres cosas. Las tres tienen que ver con la competitividad de nuestra economía. Número uno, en resolver el odioso, tedioso problema eléctrico nacional que nos quita competitividad y que es una vergüenza para la República Dominicana a nivel mundial. Yo siempre hago la historia sobre el tema eléctrico, de que estando en Guatemala, en un cónclave importante, estábamos en los pasillos un grupo de amigos de diferentes países y me preguntan sobre la República Dominicana. Y yo, orondo, empiezo a hablar del desarrollo del país, de la infraestructura, del crecimiento, de que tenemos metro. Y un español que había vivido aquí como consultor me dice: y todavía se va la luz. Trágame tierra. En segundo lugar, nosotros necesitamos invertir ese dinero en la reestructuración industrial dominicana. ¿Cómo nosotros apoyar una reorganización de la industria para que se mueva a actividades competitivas, exportables y con alto valor agregado? Y en tercer lugar, invertirlo en educación. Educación por lo que expliqué en la conferencia. Si nosotros tomamos ese dinero de la Barrick y lo empleamos en esas tres cosas, estaremos sembrando el dinero. Arturo Uslar Pietri, el gran escritor venezolano, cuando Venezuela encontró petróleo, acuñó la frase: sembrar el petróleo. Significa sembrarlo para cosecharlo, no botarlo. Y lo que hicimos en América Latina en los años 60 y 70 fue botar el dinero de las industrias extractivas en América Latina. Y si nosotros agarramos ese dinero de la Barrick, señores, y lo invertimos donde hemos planteado, tenemos garantizado que en los próximos 15 años vamos a tener una verdadera industria exportadora y competitiva en la República Dominicana. La segunda pregunta:
Mire, el problema quizás mayor de la República Dominicana fue que nosotros, luego de que terminó el modelo agroexportador en los años 70, especialmente agroexportador primario, es decir, de la industria azucarera, del cacao, del tabaco, sustituimos o fuimos sustituyendo la industria agroexportadora por una industria de servicios, la llamada economía de servicios. Pero al cabo de los años, luego que la industria y la economía de servicios nos dio ciertos resultados, se estancó. ¿Pero por qué? En primer lugar, lo que aprendimos con los estudios internacionales es que el sector servicios no puede generar los empleos que una economía grande necesita. Y que la economía de servicios solo ha funcionado en pequeños países de no más de 2 millones de habitantes, como Singapur, las Islas Vírgenes, etcétera. Pero que en países de 10 o más millones de habitantes que demandan una cantidad de empleos, no funciona porque no crea los empleos necesarios. El segundo problema de la economía de servicios es que en el caso de la República Dominicana no se ha sabido eslabonar con el resto de la economía nacional. ¿Qué pasa con el turismo? Desarrollamos el todo incluido. El todo incluido implica que el turista viene, se queda en el hotel, se baña en la playa, pero no visita ninguna de las ciudades de la República Dominicana y por lo tanto no se eslabona con el resto de la economía nacional. Del todo incluido el hotel a su país. ¿Qué pasa con las zonas francas? Nos traen el pantalón cortado, las mujeres dominicanas hacen una costura recta y de ahí a la exportación. Es decir, las zonas francas no se eslabonan con el resto de la economía nacional. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces? Lograr que esa economía de servicio que nosotros logramos impulsar en los 80 y en los 90 y que tenemos vasta experiencia especialmente en el sector turismo, lograr el eslabonamiento con la industria nacional. El turismo, por ejemplo, es perfecto, porque el turismo tiene una gran vocación de eslabonamiento. Imagínense que nosotros logremos la media española o francesa, que llevan 1.5 o un turista por habitantes. Si nosotros lográramos eso, quiere decir que vamos a duplicar por 2 los habitantes dominicanos, que son 10 millones, más 10 millones de turistas, serían 20 millones de consumidores, con la diferencia de que esos son de altos niveles de consumo. Y cuando en vez de 10 millones tengamos 20, y si usted le agrega 3 millones de haitianos que tienen capacidad de compra, tendríamos 23 millones de consumidores que van a consumir plátano, huevo, todo tipo de agricultura. ¿Qué va a pasar con la agricultura nacional? Que en vez de venderle a 10 millones, le va a vender a 23. Y no va a dar abasto el campo dominicano, señores, para poder venderle a esa cantidad de turistas si nosotros logramos eslabonarlo. Pero eso va a pasar también con las MIPYMES, porque hay que hacer camas, colchones, sábanas para suplir esa industria. La última pregunta. Mire, en la República Dominicana tenemos un serio problema geográfico y de inversión. El último dato que vi dice que el empleo nacional se concentra el 87% en 4 provincias. La industria nacional, 92% en 6 provincias. Se necesita un reordenamiento territorial del país que obligue a que la inversión pública, privada, también llegue al resto de las provincias a nivel nacional.
Eso es lo primero que nosotros necesitamos. Y para eso hay un solo concepto: descentralización del Estado. Porque resulta que a partir de una lógica política electoral, la inversión va solo a las 7 provincias que tienen el 70% del voto nacional. Y los políticos decimos: ¿por qué tengo que invertir en todo el país si con 7 provincias gano? Solo invierto en esas 7 y no tengo que matarme la vida con el resto del país. Y esa lógica electoral está haciendo un gran daño, porque estamos convirtiendo en un país, a nuestro país, en un país no dual, donde conviven 4 países en uno. En la capital, en el cuadrante de la Kennedy y el Malecón, hay un primer mundo, de altos ingresos, de carros de lujo, igual que Miami. Usted se mete a Piantini, esos barrios, y usted ve la opulencia de los que viven allí. Pero fuera de la Kennedy, para allá, hay un segundo mundo, donde empiezan los barrios más o menos pobres. Pero después de esos barrios pobres vienen las cañadas del tercer mundo. Y si salimos a la frontera, entonces tenemos un cuarto mundo casi haitiano. Y esto se debe a que no estamos redistribuyendo las riquezas a nivel regional en forma equitativa. Lo primero que tenemos que hacer es una lucha por la descentralización del Estado y de la inversión. En segundo lugar, yo creo que hace falta una reforma constitucional que permita que las autoridades provinciales tengan, por ejemplo, la figura del gobernador elegido por voto popular y con presupuesto. Porque no hay ninguna forma de planificar el desarrollo provincial si no hay una especie de presidencia provincial con recursos reales para poder hacer una planificación de la provincia. Y lo que se hace es lo que está pasando ahora, que los gobernadores son mendigos que andan donde el presidente pidiéndole por favor que le den algo de dinero para poder invertir en una carretera o en alguna acción social. Por eso se requiere de un reordenamiento territorial y de un nuevo concepto de descentralización del Estado para que ustedes como provincia puedan lograr el desarrollo. Competir entre ustedes por la inversión y que no solo la inversión llegue donde diga el presidente de la República, sino que cada gobernador pueda salir a buscar inversión extranjera para traerla también a su provincia. Y por supuesto seguir con los planes nacionales provinciales de desarrollo que obligan a que ustedes tengan que darse una serie de metas como provincia y que presionen por ellas. Yo les dije al final de la conferencia que ha llegado el momento de atreverse en la República Dominicana. La esperanza sin atrevimiento es pasiva, es muerta. Vamos a convertirnos en unos atrevidos que exijamos un cambio en el rumbo de la República Dominicana. Muchas gracias. Todo lo que es orgullo de la humanidad es fruto del trabajo. Muy buenas noches. Dios les bendiga.